Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta un tema que realmente es apasionante, y esto es a saber, Jesús como el Mesías. ¿Qué es lo que significa la palabra Mesías? ¿Qué significa el ungido? ¿Qué significa ungir? Bueno, la primera escuela sabática que yo estudié cuando entré a la iglesia fue la de Primera y Segunda de Samuel, donde se ungió a Saúl para ser rey. Oiga bien, se ungió. En otras palabras, el ungido era aquel que era elegido para reinar, para gobernar, siendo en el pueblo de Israel una costumbre, siendo, por así decirlo, como una tradición. El rey tenía que ser ungido por Dios para reinar, para gobernar. Como vimos anteriormente, uno de los puntos de inflexión es el ministerio terrenal de Jesús. ¿Qué ocurrió cuando él llevó a Pedro y a los pescadores al mar? Entonces allí Pedro reconoce la divinidad de Cristo y le dice aquellas gloriosas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para usted Cristo es el que está crucificado. Pero para el contexto de esta enseñanza, el Cristo significa el elegido, el ungido para reinar. Fue elegido para gobernar, para reinar. El ungido era el Mesías. El Mesías era el que sería enviado para ser ungido y para reinar o gobernar. Ahora, ¿qué significa entonces el ungido? El ungido en hebreo significa el Mesías, el Masaya. ¿Qué significa entonces ungir? Ustedes recuerdan que se ponía aceite y de esta manera era un ungido. Entonces Pedro llamó a Jesús el Cristo, o sea, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el enviado de Dios, el Dios en esta tierra, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento se utilizan estas palabras: Mesías, ungido. ¿Qué es lo que nos enseña estas palabras? Bueno, ¿cuál es lo que significa esto? Tenemos algunos textos que podemos leer. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 2, dice que los reyes de la tierra, los príncipes, consultaron en contra de Jehová y en contra de su ungido, que fue lo que pasó con Jesucristo. También nos encontramos en Salmo 18:50, donde dice que hay grandes triunfos en su ley y que Jehová hace misericordia a su ungido. ¿Quién es ungido? David, dice. David fue ungido después de Saúl para ser rey de Israel. También nos encontramos algo bien interesante en Daniel capítulo 9, versículo 25, donde se habla del Mesías príncipe, donde nos dice prácticamente qué pasaría con el Mesías príncipe. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel dice 9, sí, Daniel 9, 25. Aquí nos encontramos lo que acontecería con el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que pasaría con el ungido de Jehová? Aquí lo dice en Daniel capítulo 9, versículo 25, nos aclara un poco más profundamente qué significa esto. Dice así acerca de la profecía: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía señalaba hasta el Mesías príncipe, hasta que se ungiría, se ungiría el Mesías. Cristo fue ungido cuando fue bautizado. Ungido es, bueno, además de que se le ponía aceite, también era ungido con la presencia del Espíritu Santo cuando fue bautizado Jesús. Entonces, vemos aquí claramente lo que significa ser elegido, lo que significa ser ungido, lo que significa ser el Mesías, el enviado para reinar. Pero algo más interesante lo encontramos en Isaías 45, versículo 1 en adelante. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Oiga bien, ahora es el rey Ciro, que se le llama Jehová Dios le llama su ungido, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. En otras palabras, este ungido tendría poder para vencer a los enemigos de Dios, a vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Y esto es lo que entendemos como lo que hizo Ciro. De tal manera que es claramente aquí
lo que nos está diciendo esta lección. Dice, Pedro había sido inspirado por el Señor para declarar que Jesús era el Mesías. Ahora, y no cabe duda de que no comprendía plenamente lo que eso significaba. No entendía Pedro qué significa el Mesías, quién era el Mesías, cuál era su misión. No entendía Pedro. Había una falta de entendimiento en lo que él declaró, aunque él lo declaró inspirado, no sabía lo que pasaba o lo que estaba diciendo. Dice aquí que no presenta el cuadro completo de lo que era el Mesías. Se hablaba del Mesías, se decía el Mesías en el antiguo y en la cultura hebrea, se hablaba del Mesías, en la cultura judía se hablaba del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que haría el Mesías? ¿Qué es lo que se esperaba del Mesías? Bueno, David fue el ungido de Jehová para reinar, pero entonces hay ciertas características que distinguen al Mesías, como por ejemplo, se sabía que sería de la descendencia de David. Oiga bien, de la descendencia de David. También que nacería en Belén de Judea. Estas eran algunas características de qué es lo que rodeaba al Mesías. Dice aquí, un Mesías del linaje de David haría lo mismo que David, vencer a los enemigos de los judíos. Lo que nadie esperaba era que este Mesías sería crucificado por los romanos. Ellos no entendían que el Mesías venía para dar una libertad, no de las cadenas opresoras terrenales, sino libertad espiritual, porque la libertad no era solo para los judíos, era para el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No era solo para los judíos, era para el mundo entero. Entonces, el Mesías príncipe, el ungido, el elegido de Dios para ser ungido, para dar libertad a tu alma y a mi alma, dar libertad al mundo entero. Esto representa a Jesús, Dios con nosotros, el Mesías, el príncipe, el ungido para liberar al pueblo de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, abrir la vista a los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor. Para esto fue ungido el Mesías. Jesús es el Mesías, el príncipe, Dios con nosotros. ¿Es Él tu Dios? ¿Es Él tu príncipe? ¿Es Él tu Señor? Que Dios te bendiga. Continuemos la lección. Recibamos bendición. Estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es Jesús, el Mesías divino.